¿Qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es José. En este video yo les voy a explicar un poco acerca de lo que es el arte románico y cómo se desarrolla, cómo es posible pasar del arte bizantino a lo que nosotros conocemos como arte románico y que al mismo tiempo a finales del siglo XII empieza a convivir con el arte gótico. Para poder realizar este video y poderles dar a conocer un poco de lo que es y cómo se desarrolla el arte románico, he consultado dos libros principales. El primer libro, el Manual de Historia del Arte, Manual Básico de Historia del Arte, y el segundo libro, Historia del Arte. Tenemos que tener en cuenta también que el arte románico está comprendido, o más bien pertenece a la temporalidad que nosotros conocemos como Edad Media. El arte románico empieza a inicios del siglo X. Para finales del siglo X, este mismo arte ha comenzado a evolucionar, ya que se deriva en una primera instancia de lo que sería el arte bizantino. Llegados al siglo XI, el arte románico es meramente religioso, es decir, este tipo de arte solamente se ocupa para evocar a Dios, para evocar a Jesús, a Cristo. ¿Cómo es posible que este tipo de arte, este estilo de arte o corriente artística haya llegado a tantos lugares en este periodo medieval? Tenemos muestras de este tipo de arte en Francia, en Italia, en España, inclusive en Alemania y en Gran Bretaña. Y es que este tipo de arte tuvo tantas maneras de divulgación, pero sobre todo tenemos que reconocer que para que este arte se haya expandido por tantos sitios, había que tener una reseña, había que tener un medio, una base, una simiente lo suficientemente fuerte como para poder hacer que se expandiese a tantos lugares. Y esto lo vamos a encontrar con la figura de Carlos Magno y Otón I, que gracias a sus esfuerzos por unificación de toda Europa, de instaurar, gracias a su ambición de instaurar lo que ellos hubiesen llamado un nuevo imperio. En el caso de Otón I tendríamos el Sacro Imperio Romano, sacro porque Otón lo había consagrado a la iglesia, lo había consagrado a las manos divinas, es decir, a Dios. Un imperio porque literalmente abarcaba todo, romano porque iba a abarcar explícitamente todos los territorios que el gran imperio romano en sus inicios había poseído y en su máximo esplendor tenía en su haber. Sin embargo, también se agrega que es germánico, es decir, germánico porque ahora esta parte, este lugar geográfico se integra también a la lista como parte de este gran imperio. Estos dos esfuerzos y sobre todo este último de Otón I causaron que toda Europa comenzase estos dos esfuerzos por unificación causaron de que por toda Europa se expandiese una nueva noción, que por toda Europa se expandiese incluso aquel afán por terminar con lo que se llamaba feudalismo. Dicho feudalismo, al acabar, permitió a la iglesia entrar en el centro de la película, en el centro de escena. ¿Por qué? Porque en este momento es entonces cuando la iglesia vuelve a sus inicios, es decir, vuelve a retomar las ideas principales de poner a disposición del hombre todo lo que a su alrededor había. Sin embargo, vemos cometer un error, porque hay que decirlo, es un error dentro de la iglesia. ¿Y cuál es? Es el error del nicolaísmo y la simonía, errores absolutamente garrafales que gracias a esos errores también el estilo de arte románico se aprovechó, es decir, gracias a estos errores nace el estilo de arte románico, debido a que las abadías, los párrocos, los arzobispos se comenzaron a considerar básicamente señores de la tierra y en sus saberes también tenían riquezas. Esto permitió de que el estilo de arte románico comenzara a florecer tanto en las abadías como en otros lugares. Tenemos que considerar que uno de los lugares en donde el arte románico comienza a salir o surge por primera vez en escena es en Francia con la abadía de Cluny. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esta abadía fue el primer modelo o el modelo
por excelencia de construcción de monasterios. Vamos a encontrar monasterios expandidos por toda Francia vamos a encontrar por toda Francia un montón de monasterios, y en sus saberes todos van a tener este estilo impregnado, es decir, este estilo de arte siempre va a estar ahí a la vanguardia, siempre va a estar presente, ya fuese en una columna, ya fuese en la fachada principal, ya fuese en el transepto de la nave y en las arquivoltas, etcétera. Este estilo de arte está básicamente hecho para alabar a Dios. Podríamos decir de esta manera que está hecho para alabar a Dios. Es un arte que considera que el hombre se conecta con Dios, y esto se ve explícitamente, esto se ve muy claro tanto en el Camino de Santiago como en la misma catedral de Santiago de Compostela, una catedral también modelo por toda España para este tipo de construcciones. Ahora, ya que tenemos esto un poco claro, hay que tener en cuenta que los monasterios se convierten en centros religiosos para poder entender por qué se convierten en centros religiosos, y es que en este tiempo es en donde hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de idea propiciado por la iglesia, y es decir, comienzan a surgir las peregrinaciones, cosa que hasta entonces, hasta finales del siglo X todavía no se tenía. Sin embargo, a inicios del siglo XI vemos peregrinaciones, grandes peregrinaciones, normalmente era gente que no tenía los recursos, gente que no era comerciante, gente que no era, o en otras palabras, era gente campesina, lo que nosotros ahora consideramos como campesinos. Este tipo de gente era muy devota a todos los santos de la época, o a santos de épocas anteriores. Entonces tenemos que estos santos, más bien dicho, los monasterios conservaban ciertos artículos que hubiesen todos los santos, conservaban un libro, quizás algún instrumento musical, etc. Entonces esto propicia lo que son las peregrinaciones comienzan a ser por toda Europa, empezando desde Francia, Italia, y la peregrinación más grande con respecto a este tiempo, en la época medieval, en la edad medieval, es la peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, una peregrinación tan grande que culmina en la fachada de la iglesia de Santiago de Compostela. Ahora bien, sin más dilaciones, vamos a ver un poco más detalladamente lo que es el arte románico. Si bien es cierto, la peculiaridad y la singularidad del arte románico es única e inigualable en su época, sin embargo este se ve influenciado por el arte prerrománico y el arte bizantino, para luego terminar derivando en lo que ahora conocemos como arte gótico, y este a su vez nace en las abadías, en los monasterios. Por esa razón, el arte románico con respecto a la arquitectura se va a ver ligado no solamente en la estructura a un sitio religioso, un sitio de culto religioso, sino también a un sitio de convivencia. Vayamos pues a lo que es la arquitectura románica. Desde el punto de vista exclusivamente arquitectónico, el románico fue un esfuerzo continuo en construir templos perdurables con la mayor grandeza posible, pero evitando su posible destrucción. En este empeño, la arquitectura románica siguió un proceso evolutivo, continuo, de perfeccionamiento y de resolución de problemas tectónicos en busca de la altura y la luz. Estos deseos llevaron a los arquitectos románicos a construir sus iglesias con grandes muros macizos de piedra que pudieran soportar los enormes pesos de las bóvedas. Los vanos, aunque deseados por el simbolismo de la luz, fueron practicados de manera más escasa que en el gótico. Vanos estrechos y saeteras, pues suponía frecuentemente menoscabo de la resistencia de los muros. Como consecuencia secundaria, el interior de los templos románicos se envuelven en una tamizada luz que invita al recogimiento. También
También esta luz difusa daba vida y magia a la policromía de las pinturas murales que cubrían sus muros. El sistema de empujes y contrarrestos de las bóvedas mediante columnas, pilares, contrafuertes, otras bóvedas, etc., se convirtió en el principal problema ingenieril a resolver y que no siempre se hizo con acierto, como sabemos, por innumerables derrumbamientos producidos en diferentes épocas. El templo es, pues, el tipo de arquitectura románica por excelencia. Ahora veamos sus naves y transeptos. A grosso modo, un templo románico es un edificio de piedra labrada, orientado con la cabecera al este, con una o varias naves longitudinales que podían tener otras atravesadas. En ocasiones la fachada o hastial occidental estaba precedida de un nártex o antesala abovedada monumental. La cabecera es la parte más noble de los edificios románicos, puesto que es el lugar donde se ubica el altar. De forma invariable en el románico y en otras arquitecturas medievales, la cabecera se encuentra en el extremo oriental de la iglesia. La razón de esta orientación canónica es la de que los primeros rayos de luz del día debían incidir en ella, porque este Sancta Sanctorum simboliza a Jesucristo, que es, según el Nuevo Testamento, la luz del mundo. Estructuralmente, la cabecera románica suele estar formada por un primer tramo, llamado presbiterio, engarzado al ábside. Los ábsides suelen ser de planta semicircular, aunque también los hay rectangulares, o incluso tener girola con capillas radiales. El cimborrión sobre el crucero es la intersección del transepto con la nave central. Se solía levantar un cimborrio o torre linterna de planta cuadrada u octagonal, con ventanales para iluminar el interior. Los campanarios románicos, torres y espadañas. También era frecuente con la construcción de parejas de torres, campanario, pareadas flanqueando la fachada, o torres únicas en un costado del templo. El campanario tenía muchas funciones simbólicas, más allá de la mera utilización como instrumento sonoro para convocar a la misa. Se trataba de un símbolo de unión entre Dios y los hombres y del poder de la Iglesia. En ocasiones se trataba también de una especie de torre fortaleza, de defensa frente a los enemigos. La torre románica solía tener varios pisos definidos por impostas salientes con troneras y ventanales para las campanas, normalmente ajimezados. Otra forma de campanario es la llamada espadaña, muro vertical, plano horadado, de vanos para las campanas. En las fachadas y portadas encontramos que estas pueden ser monumentales o simplemente portadas ornamentadas mediante sucesivas arquivoltas abocinadas que apoyaban sobre columnas, se abrían normalmente en el muro occidental o meridional, o en ambos. Si la puerta era muy ancha, se colocaba como refuerzo una columna central, llamada parteluz o mainel. En templos importantes se solían añadir estatuas de personajes bíblicos a las columnas. Otro elemento destacado de las portadas románicas es la presencia de tímpanos esculpidos bajo las arquivoltas. Entre otras cosas, también podríamos encontrar dentro de la misma arquitectura románica otras dependencias adosadas a la iglesia: claustro, sala capitular, refectorio, entre otros. El material de construcción de la arquitectura románica solía ser la piedra de sillería o sillar, que es un bloque de piedra labrado como un paralelepípedo. Frecuentemente estos sillares eran marcados por los canteros, con marcas para su posterior cobro. Las paredes así elaboradas tenían dos finas capas de sillería y en medio una masa de ripio.
pequeñas piedras normalmente precedentes del tallado de los sillares. La colocación o aparejo de la sillería puede ser a soga y tizón, alternando la disposición en forma paralela y perpendicular a la dirección del paramento, encintada en hileras, entre otras. El sillarejo, piedra más pequeña, de peor labrado y ajuste, realizada con martillo devastando directamente la piedra bruta, pero sin pulir las caras. También estaba el mampuesto, piedra no labrada o de labrado tosco. Frecuentemente se usaba el calicanto, a base de mampostería aglutinada con argamasa, mortero de cal, arena y agua. Posteriormente se enfoscaba para dar aspecto liso a la superficie previamente irregular. Otros materiales usados fueron el ladrillo, sobre todo en España, la madera para cubiertas de templos no abovedados, la pizarra y el barro cocido. Muy bien, hasta ahorita llevamos completado lo que es la arquitectura románica. Hemos visto cómo se desarrolla, el tipo de material que ocupa, hemos visto también el tipo de planta que ocupa, que normalmente son unas plantas de cruz latina. Sin duda alguna se pudo haber utilizado planta de cruz griega o una planta poligonal, pero la más utilizada y la más común que se expandió por toda Europa fue la planta de cruz latina. Pero, ¿qué ha pasado con las demás artes? Las otras artes, ¿qué pasó? Con respecto a esta pregunta que nos podríamos estar realizando, tenemos una tan sola respuesta. En este periodo de tiempo, que es el periodo de la Edad Media, todas las artes estuvieron evocadas o tuvieron su centro de relación con respecto a la divinidad. En este caso tenemos que la escultura, la pintura e inclusive el canto se relacionó bastante a lo que fue la avocación de Dios, el acercamiento del hombre hacia Dios. Dicho de otra forma, en la Edad Media fue la edad conocida como la Edad de las Luces, gracias a que tanto los centros culturales se transformaron. ¿En qué sentido? Porque dejaron de ser lugares civiles, lugares de reunión social, y se pasaron a ser normalmente las abadías y monasterios. Es ahí donde florece todos los tipos de arte. En una primera instancia tenemos que la literatura se relaciona solamente en los monasterios, es decir, en los monasterios es el único lugar donde vemos florecer la literatura de una manera más concreta. Esto debido a que los monjes se encargaban de traducir, de transcribir, entre otras cosas. Con respecto a la música como ahora la conocemos, se lo debemos gracias a un monje llamado Guido d'Arezzo, quien organizó todo lo que ahora nosotros conocemos como notas musicales. En un primer inicio se le atribuye a Guido d'Arezzo la creación del tetragrama. Este tetragrama fue la manera más eficaz de emplear dentro de los monasterios para el ámbito del canto. ¿En qué sentido? Guido d'Arezzo utilizaba las falanges de sus manos para poder dirigir el coro que tenía a su cargo. De esta manera, la música comenzó a cobrar sentido, nombró incluso a las notas musicales que hoy en día conocemos. Pero la música no solamente se limita a estar en el ámbito religioso, sino que también aparecen las imágenes del trovador y del juglar. En la imagen del trovador encontramos a una persona con la capacidad necesaria, es decir, con el dinero suficiente para pagar su educación, para aprender a escribir en la nueva modalidad que se llama tetragrama, y asimismo lograr que todo su conocimiento, toda aquella información e incluso se lograse conservar hasta nuestros días. Sin embargo, la figura del juglar es una figura más emblemática. ¿Por qué? Porque un juglar podía ser una persona común y corriente, es decir, una persona que no podía ni leer ni escribir. La figura del juglar era la figura de una persona campesina, una persona que quizás o probablemente no sabía leer ni escribir, y sin embargo de esta manera se ganaba la vida. Dicho de otra manera, la figura del trovador y del juglar era como lo que nosotros utilizamos hoy en día, las redes sociales, en donde si tú querías enterarte de algo que pasaba digamos en España, en Italia, en Francia, lo único que tenías que hacer era ir a las plazas
y escuchar lo que los juglares tenían que decir. Los trovadores no tenían la costumbre de ir a las plazas a tocar. Normalmente los trovadores tocaban para los aristócratas, no así los juglares, quienes se ganaban la vida tocando en las plazas. Ellos transmitían sus conocimientos de boca a oreja, cosa que hoy en día ya no vemos. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like y comparte.